Hola a todos, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Si no estáis tan bien, pues no pasa nada. Justamente hoy vamos a hablar de que también está bien no estar tan bien. Y es que en el episodio de hoy os voy a tratar de vender la aceptación. Porque yo sé que aceptar siempre cuesta, pero parece que no aceptar trae cosas muy positivas. Claro, enfrentarse a la realidad siempre es duro, siempre nos gusta idealizar y ver otra versión de la historia, porque es más fácil, nos genera emociones más intensas y simplemente aceptar la realidad como realidad que es muchas veces nos duele y lo evitamos. Así que para eso estoy yo aquí en este episodio, para tratar de venderte y de convencerte que me compres la aceptación. Y es que voy a retomar un poco el episodio anterior. Muchas veces estas idealizaciones y estas otras versiones que nos queremos contar viene de que vivimos ciegos, vivimos sin conocernos, vivimos insertos en una sociedad que nos condiciona día a día. Ya puse muchísimos ejemplos en el episodio anterior, pero obviamente si nos pasamos todo el tiempo en las redes sociales vamos a consumir muchísimo contenido que, digamos, nos va a determinar nuestras líneas de acción y nuestras líneas de pensamiento y de sensación. Y claro, le damos más importancia a lo que nos rodea y cada vez menos a nuestra propia opinión, a nuestra propia validación, etc. Así que, frente a esta situación irrealista en la que damos más importancia a los otros y puede que incluso no lleguemos a darnos importancia a nosotros mismos y a nuestra opinión y a nuestros gustos, pero ya también a nuestras emociones, a que si estamos sufriendo por algo, a lo mejor preferimos sufrirlo porque nuestra sociedad nos ha enseñado que ese sufrimiento merece la pena, pero en realidad no. Y esto puede ser con cualquier tema, ya sea nuestro aspecto físico, ya sea nuestros vínculos afectivos, ya sea nuestro área laboral, cualquier cosa podemos encontrarnos situaciones así. Así que lo primero que deberíamos hacer frente a esto es aprender a reconocer realmente lo que nosotros queremos, lo que nosotros somos, y si lo que nosotros somos es una construcción nuestra propia o si es una construcción a la que nos hemos acoplado o que hemos añadido en nosotros frente y base a las relaciones con los demás, a los cargos emocionales que llevamos dentro. Con esto me refiero a nuestras necesidades irracionales. A veces no hace falta que alguien te diga necesitas tal, pero simplemente con lo que observamos, con los estímulos que nos llegan o con nuestras situaciones pasadas, nos generamos ciertas necesidades irracionales y esto al final nos genera peso emocional. Parece que no, pero todos tenemos peso a nuestras espaldas por distintos motivos. Y a veces parece que sí, pero tampoco sabemos y somos capaces de gestionarlo. A veces incluso nos genera adicción porque de ahí surgen pensamientos ansiosos y entonces como que darle atención a este tipo de pensamientos ya es que es adictivo, pero a veces también hay personas que se lo toman por el lado contrario, que les genera cierta depresión porque no se ven capaces de superar esos eventos y esas circunstancias mentales que tienen en su cabeza. Así que si realmente queremos poco a poco ir liberándonos de nuestros pesos mentales, para eso tenemos que conocernos, ver esa parte que está oculta en nosotros, esa parte pura, esa voz pura que llevamos todos dentro y que sabe exactamente cómo quiere actuar o por lo menos cómo no quiere actuar
y sin embargo le vence pues toda esta situación tan exigente. Para eso tenemos que vernos más allá de todo el sufrimiento que llevamos, todas las ansiedades que llevamos. La cuestión aquí es que aceptamos, porque tú no puedes aceptar algo que no te gusta porque no te ves capaz de no superarlo, sino que al contrario tienes que aceptar eso que no te gusta para, más allá de superarlo, por lo menos vivir al margen de ello, que no es vivir pasando de ello, sino vivir pudiendo gestionar eso de una manera sana, vivir acompañándote y no dejándote solo respecto a aquello que te genera ansiedad, tristeza, problemas mentales, problemas físicos, que también son síntomas al final de nuestros problemas mentales, etcétera. Y también quiero añadir algo importante, es que un problema mental no nos discrimina como personas, no dice nada malo respecto a nosotros, habla de realidades, así que si tienes miedo a esta palabra, deja de tenerle miedo, porque es algo que es que es realidad. Primero ya el tema de salud mental nos suele costar un poco más. Últimamente nos está gustando más, hay como un trending y me encanta, la verdad, que cada vez más gente se está acercando a este tema. Pero sin embargo tenemos pocos referentes, porque así como físicamente tenemos muchos referentes de qué hacer si por ejemplo nos duele la cabeza, nos tomamos un paracetamol, tenemos pocos referentes acerca de qué hacer si tengo mucha ansiedad, qué hacer si estoy triste y no sé por qué hacer si tengo tantas emociones que siento que voy a explotar, qué hacer con respecto a un montón de cosas que eso, que no estamos habituados a que nos den las respuestas, a conocerlas, etcétera. Que también es verdad que ese camino es importante que lo construyas tú, porque seguramente el modo en que afecta a ti no es el modo en que me afecta a mí y las soluciones van a ser diferentes. Pero el hecho de que tú ya sepas que existen ese tipo de soluciones y que de alguna manera des con la adecuada para ti, eso ya, o sea, no solo es un mérito personal, sino que a veces personalmente uno no llega a eso. Y es que es normal, no tenemos esa información disponible. Así que para empezar también te diría que no te sientas culpable de no saber cómo afrontar las situaciones muchas veces. Pero bueno, vamos a empezar diciendo que este proceso de aceptación, metiéndonos ya en tarea, como os he dicho, os lo quiero vender porque es un proceso en sí que es duro, que es difícil. Y vamos entonces a intentar quitarle peso. ¿Cómo podemos quitarle peso? Muchas veces vivimos tan afligidos porque nuestra cabeza no para de dar vueltas o, sin embargo, ni siquiera piensa en ello, pero como que sí que está ahí, trata de eludirlo y al final no es por ese motivo, pero tenemos miles de frustraciones de distintos motivos y en realidad es un motivo totalmente diferente que nosotros no estamos siendo capaces de ver. En fin, la cuestión es que tenemos sufrimiento mental. Vamos a intentar quitarle peso a este sufrimiento mental y en vez de vivirlo como ser que estamos en nuestra cabeza, vamos a disasociarnos y vamos a decir, vale, me voy a observar. ¿Cómo sería yo si fuera mi propio paciente? Voy a ser más objetivo conmigo mismo. Pero antes de entrar en esto, algo muchísimo más simple es darnos cuenta de nuestra condición como ser humano. Como ser que tenemos una parte emocional muchísimo más intensa que nuestra parte racional. Y tenemos experiencias, tenemos vivencias, tenemos una infancia, tenemos circunstancias y tenemos un montón de cosas que nosotros no hemos elegido y sin embargo estamos ahí. Así que vamos a dejar de ser tan duros con nosotros mismos porque muchísima información que tenemos y que retenemos es inconsciente. Para tu tranquilidad, muchas cosas que no sepas por qué actúas así y no te gusta cómo actúas, seguramente las hagas y las sientas de manera inconsciente. Y luego, por otra parte, hay veces que decimos, ya, pero es que esto lo sabía, o ¿por qué no he actuado de esta manera? Bueno, pues muchas veces, aun sabiéndolo, no somos capaces de percatarnos de otras cosas. Y justo cuando nos juzgamos y nos decimos por qué no actúa de esta manera, es cuando nos damos cuenta. Pero en realidad, cada vez que te das cuenta de algo, extraes nueva información. Así que es normal que esa información no la tuvieras antes porque la acabas de
sacar ahora. Es que tampoco intentes mantener todo bajo control, porque cada día aprendemos cosas nuevas y nos damos cuenta de otras cosas, y hay personas que nos aportan cosas nuevas y distintas a las que tenemos nosotros, y eso no nos hace más válidos, más inválidos. Simplemente cada persona con su experiencia es capaz de contarte unas cosas que pues tú no sabías, y así todos entre todos podemos como un poco también retroalimentarnos, y eso está muy bonito. Así que deja de ponerte tanto en el papel de víctima y empieza a construir algo contigo, porque si solo eres víctima de tus circunstancias o de tus malas decisiones, es que nunca te vas a permitir ver esa persona capaz de superar eso, que va más allá de sus circunstancias, que no la definen sus circunstancias, y que ha aprendido de ellas, y que ha aprendido a ver en vez del vaso medio vacío el vaso medio lleno. No, porque al final se trata de eso. Y bueno, la cuestión también aquí es, vale, entonces sí, tengo un montón de sensaciones negativas, yo me di cuenta, pero tampoco sé a qué responden. Bueno, pues es que al igual que cuando tú hablas con un amigo, te das cuenta a veces de por qué he sentido esto y dices, ah, claro, mira, estoy hablando y es que me estoy dando cuenta. Porque las emociones no se racionalizan. Entonces, acostúmbrate, ten el hábito de racionalizar tus emociones. ¿Cómo puedes hacer esto? Lo primero que tienes que hacer es soltar tu peso emocional, porque no vas a llegar nada en claro, sino, o sea, te va a superar. Como te he dicho, es una parte mucho más intensa que tu parte racional. Tómate tu tiempo para descansar el dolor, para estar mejor, tómate tus días en la cama, tómate un poco de descanso mental, tómate tus días de tranquilidad en casa, llora, que es muy bueno. Saca ese malestar interior. Una vez que lo hayas sacado, racionalízalo, no te quedes ahí. Coge una libreta y escribe qué has sentido, por qué lo has sentido. Escribe, simplemente ponte a escribir todo lo que tienes en la mente. Y ahora, una vez que lo hayas escrito literal así, trata de hacer un ejercicio mental contigo mismo en el que en vez de en lugar del paciente te pongas en el lugar del psicólogo, ¿no? Y digas, vale, entonces yo siento esto porque al final es que en mi vida pasa esto. O sea, como que no solo trates de analizar el momento presente, sino todo lo que llevas en sí en tu vida. Trata de ser mucho más amplio y de analizarte. También está bien hacer eso, ¿no? O sea, yo creo que eso lo hacemos muy poco. Yo estoy acostumbrada a hacerlo porque en sí es lo que hago en mi journaling, pero analizar nuestra vida lo hacemos tan poco que a veces llevamos como cosas acumuladas y ni nos damos cuenta. Y tenemos cosas que tienen un motivo en otras cosas que no somos conscientes. Entonces, haz un ejercicio más extenso. Líbrate y analízate. Toma ese ejercicio contigo y yo te invitaría a que lo tomaras de forma regular, porque comunicarte contigo te va a dar muchísimas pistas sobre ti y de esa manera vas a poder progresar más. Que al principio igual no tanto, pero una vez que vas sacando cosas, es como una matriosca, ¿no? Tú sacas la capa principal y hay otra capa. Y luego hay otra capa y luego hay otra capa, y a veces esto como que cansa. Pero finalmente llegas a la capa más pequeñita y encuentras lo que te pasaba. Y como os estaba diciendo, al final cuando vas quitando una matriosca tras otra, ves la matriosca pequeñita que siempre habías querido encontrar y te hace ilusión. Bueno, al final con los problemas mentales no es exactamente lo mismo, pero sí que es cierto que cuando encuentras el motivo principal por el cual se te están generando todo el resto de pensamientos, entras en conciencia contigo mismo y hay un breve momento de paz, porque te das cuenta de que todo lo que estabas pensando era ilusorio y era tu cabeza generando pensamientos para encubrir lo que realmente estaba detrás de ellos. Es como que el yo está dañado y entonces el ego se pone a hablar sin parar. Y realmente el yo tiene heridas que son difíciles de sanar y son heridas que a veces incluso requieren de profesionales. Pero el yo es una persona vulnerable. Pero la angustia que tiene el yo
básicamente es del ego. Así que sé que es duro, sé que es difícil y sé que cuesta, pero tenéis que daros cuenta de eso, de que si realmente entendéis o si creéis que no sois capaces de entenderlo por vosotros, buscáis ayuda para entender cuál es el motivo fundamental de todo lo que estáis pasando, entonces vais a encontraros con vosotros mismos y vais a poder trabajar ya desde el problema principal. A veces simplemente, como he dicho antes, es gestionándolo de una manera sana, otras veces sí que tiene soluciones reales, pero lo importante es acallar al ego y lo importante es darnos cuenta de que nosotros no somos nuestros pensamientos. Te invito a que realmente digas y te creas, yo no soy mis pensamientos, no soy eso. Es algo que se está generando de manera inconsciente en mí, pero no soy yo. Como te he dicho antes, date cuenta de quién eres tú, de quién son ellos y busca tu sanación personal. Bueno, ahora con este episodio he pretendido tiraros más bien una idea al aire, un poco para que entendáis que aceptar no es malo, que aceptar trae paz, que aceptar es sano. Claro, según el proceso de aceptación que llevéis y según cómo adoptéis, o sea, qué actitud adoptéis durante este proceso de aceptación, porque el resistirte al proceso por el hecho de ser proceso, es decir, por el hecho de no ser instantáneo, por el hecho de que no sabes cuánto tiempo te va a llevar, a lo mejor no recibes un placer instantáneo, entonces puedes resistirte al proceso y básicamente buscarte nuevas excusas en tu cabeza para generarte la historia que tú te quieres contar, como te he dicho antes, y con la que tan a gusto y feliz te sientes, pero en realidad solo son pensamientos ansiosos que te llevan a confusiones, te agobian, te estresan y no eres tú, es tu ego. Así que bueno, pues lo que estaba diciendo, esto era un poco ya para tirar una idea inicial, para intentar vender de la aceptación, pero en el siguiente episodio hablaremos más de lo que es el proceso de la aceptación y de cómo vivir ya no digo un buen proceso, porque esto depende de vuestras circunstancias, depende de vuestra cabeza y del problema a tratar, pero sí que creo que hay algo universal de los procesos y es el tratar de tomárnoslo con calma y el generar ese safe place y ese espacio para querernos, para cuidarnos y bueno, para aguantarnos también un poquito, pero en el buen sentido. Y pues nada, de eso hablaremos en el próximo episodio. Así que espero que me escuchéis por ahí otra vez. Deciros de este que sé que he ido con un tempo demasiado rápido, pero es que es algo a lo que todavía me estoy acomodando. Y al editarlo, digamos, he cortado mucho espacio porque veía como a veces respiraba mucho. Respirar tengo que respirarlo, sí, pero digo coger aire. Y como ahora. Entonces eran ruidos que me molestaban un poco, pero al final me da cuenta de que se me queda muy compacto y no creo que haya sido un problema porque así al menos capto vuestra atención, pero mi idea es intentar hablar rápido pero calmada, precisamente para esto, para generaros tranquilidad y no un subidón de repente, que está guay también, pero bueno, ya que estamos hablando de temas un poco más tranquilitos, pues para eso. Y muchísimas gracias por escucharme y te espero en el siguiente episodio. Un besito.